hoy es arrendamientos en tiempos de COVID. Debemos comprender que este tema de la pandemia por COVID-19 ha afectado muchísimos aspectos a nivel mundial y en esta oportunidad voy a tener esta ponencia acerca del tema de arrendamientos y cómo el COVID-19 en el contexto colombiano ha afectado estos contratos que pueden ser no solo de vivienda urbana, sino también de local comercial, y eso ha generado una serie de controversias y situaciones que en la práctica vemos que hasta último momento sigue y continuará la afectación en el tiempo, ya que la economía ha sido gravemente afectada, y eso en consecuencia afecta el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los contratos de arrendamiento. Entonces vamos a trabajar o vamos a tratar los siguientes aspectos. Así que comencemos. El contrato de arrendamiento a nivel general, es decir, tanto de local comercial como el contrato de arrendamiento en vivienda urbana, es un contrato que implica prestaciones recíprocas. ¿Qué significa esto? Que en este contrato que es bilateral, donde hay dos partes, que es el arrendador y el arrendatario, tanto en vivienda urbana como en local comercial, tenemos que las prestaciones que se desprenden, que tienen lugar y razón de ser del contrato de arrendamiento que suscriben estas dos partes, son que tienen una connotación conmutativa, es decir, una reciprocidad. Una prestación tiene razón de ser por la otra prestación a la que está obligada la otra parte. Ejemplo, cuando estamos hablando de la obligación que tiene el arrendatario de pagar el canon de arrendamiento, vemos que esta tiene razón de ser. La causa de esta prestación es en virtud al uso que pueda hacer del inmueble, bien sea para habitarlo, contratos de arrendamiento de vivienda urbana, o bien sea para explotarlo económicamente, cuando estamos hablando de local comercial. Y aquí debemos hacer una diferenciación. Cuando hablamos de vivienda urbana, estamos hablando que el marco legal no solamente es el Código Civil, sino especialmente la Ley 820 del 2003, que nos trae una normatividad específica para vivienda urbana. Pero en locales comerciales nos circunscribimos a lo que prescribe, lo que está en la norma del Código de Comercio. Y por supuesto la aplicación de las otras fuentes del derecho, como lo son la jurisprudencia, la doctrina, y por ello más adelante pues tocaremos el tema de la declaración de inconstitucionalidad del decreto 797 del 2020, que fue emitido por el gobierno en el contexto del aislamiento preventivo obligatorio en el marco de la emergencia económica y ecológica por el tema sanitario por COVID-19. Y ese decreto hacía referencia a la terminación unilateral a la que tenía derecho el arrendatario, pagando un tercio de la pena, o en su defecto, si no fue pactado, un canon de arrendamiento. Bueno, continuando con el tema de las prestaciones recíprocas, cuando les doy el ejemplo acerca de cómo una prestación, una de estas obligaciones tiene razón de ser en virtud de la otra obligación a la que está combinada la otra parte, vemos que cuando ocurre la ausencia de el cumplimiento de una de esas obligaciones, esa obligación que tiene su razón de ser en motivo de la obligación de la otra parte, deja de existir, su razón de ser se pierde. Porque ¿cómo estar obligado un arrendatario a pagar un canon de un inmueble que no puede usar? No tendría sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que la causa del contrato de arrendamiento es el uso del inmueble. Y cuando hablamos de la causa, entonces debemos trasladarnos a aquellos elementos que son fundamentales para la validez de un contrato. Y entre esos elementos se encuentra la causa del contrato.
la motivación que tuvieron las partes para realizar ese contrato. Y en ese orden de ideas, vemos cómo ciertas figuras jurídicas, como la falta de causa, sobre todo cuando estamos hablando de local comercial, podría inclusive hablarse que hay el faltante de este elemento esencial para la validez del contrato, cuando el arrendatario se ve imposibilitado para poder hacer uso del inmueble respecto a la explotación económica a la cual es derechoso en virtud a un contrato de arrendamiento de local comercial. Y cuando hablamos de esta situación, tenemos que recordar los 5, si no estoy mal, meses de aislamiento preventivo obligatorio en los que estuvimos todos los colombianos. Y paulatinamente fueron abriendo, a medida que fueron expidiendo los decretos, algunas actividades, pero no todas. Inclusive a la fecha hay actividades como por ejemplo las discotecas que no pueden todavía funcionar. Entonces se acabó el aislamiento preventivo obligatorio, pero hay una serie de limitaciones para algunos comerciantes en determinadas actividades en virtud a la emergencia sanitaria por COVID-19. Entonces tenemos que observar que en ese marco, este tema de lo conmutativo del contrato de arrendamiento que da lugar a ese entendimiento de la reciprocidad a la que están obligadas las partes para el cumplimiento de las obligaciones, tiene una importancia fundamental, porque es un contrato donde una obligación básicamente depende y tiene razón de ser en virtud de la obligación a la que está combinada la otra parte. Entonces, cuando el arrendatario se ve en la imposibilidad en local comercial de hacer uso del inmueble para su explotación económica, podríamos inclusive hablar de que hay una falta de causa en el contrato de arrendamiento. No obstante esto, tendría que entrar en un debate jurídico previo, una demanda, un debate probatorio, donde todos estos aspectos se demuestren, porque es que en derecho está el derecho sustantivo, está el derecho procesal y por supuesto no podemos hacer valer nuestros derechos si no podemos probarlos. Entonces, en ese contexto, el arrendatario está combinado, está obligado o se ve en la imperiosa necesidad, llegado ese momento de debate judicial, de controversia, de demostrar que estuvo en la imposibilidad de subsistir, de hacer viable su negocio, porque no pudo explotar económicamente el inmueble que alquiló en algún momento, en unas circunstancias totalmente diferentes a las que se vivieron y a las que aún vivimos en estos momentos, y sobre todo en aquella época en que estuvimos en aislamiento preventivo obligatorio. Este concepto también tiene mucha importancia cuando estamos hablando de en local comercial, acerca de ese aspecto del cobro de lo no debido, cuando hacemos referencia a un enriquecimiento sin causa, y podríamos estar hablando de muchos conceptos jurídicos que empiezan a tener lugar en la medida que le estamos exigiendo a una de las partes que cumpla con una obligación en virtud de un contrato que suscribió cuando las condiciones del mismo cambiaron, y eso implica el detrimento patrimonial de este y el enriquecimiento sin causa del otro. Y el cobro de lo debido es porque yo no puedo estar cobrando algo que el otro no está usando, entonces no debe esto. Pero como les digo, todas esas excepciones que podríamos plantear en algún momento en favor de un arrendatario, habría que debatirlas y probarlas y argumentarlas muy bien a la luz de la jurisprudencia, la doctrina y la ley vigente en un proceso judicial. Porque al final, quien tiene la potestad de determinar si hubo
efectivamente falta de causa en el contrato o si hubo una fuerza mayor, es el juez, es el que está revestido de esa potestad para dirimir un conflicto. Y entonces aquí cuando hacemos referencia a la fuerza mayor, debemos entender que no solo se aplica al local comercial, sino también a los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y en sí a todo tipo de contrato, porque la economía básicamente se paralizó cuando nos sometieron a un aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional. No habían excepciones. Y entonces, cuando hablamos de fuerza mayor, independientemente de si está usando o no está usando el inmueble, aquí ya estamos hablando de otra situación que, si bien es cierto, tanto el Código Civil como el Código de Comercio tienen unas herramientas a nivel jurídico para que esto sea debatido o solucionado o aplicado. Por ejemplo, el Código de Comercio nos permite solicitar el reajuste del canon cuando sobrevienen situaciones imprevisibles que afectan el cumplimiento de una de las prestaciones de las partes, en este caso el arrendatario en el pago del canon, por causa del aislamiento y que de pronto se le afectó su economía, no ha podido producir, y como hay muchos emprendedores que alquilan el local y viven al día, es decir, lo que producen en el mes les queda justo para cumplir sus obligaciones, para invertir o reinvertir en el inventario y subsistir. En consecuencia, imposibilidad para poder subsistir en 5 meses sin abrir su local, pero eso tiene que probarlo. Entonces aquí nos vemos ante una situación muy importante. ¿Y cuál es? El arrendatario, no todos, pero sí la mayoría, se encuentran, inclusive actualmente, en una situación económica tan compleja, que entrar a un proceso jurídico para pagar un abogado, para poder defender sus derechos, probar la fuerza mayor o probar la falta de causa en el contrato de arrendamiento local comercial, son costos que no va a poder asumir. Entonces, para ellos es mejor pagar la penalidad que entrar en un debate judicial. No porque no tengan derechos o argumentaciones para poder controvertir esos cobros, para que se les haga justicia. No, no por eso, sino porque están en una situación económica muy compleja, donde muchos cambiaron su proyecto de vida porque económicamente todo lo que invirtieron. Yo he tenido clientes que invirtieron hasta 50 millones en la adecuación de un local que luego no pudieron usar porque les llegó el tema del aislamiento preventivo por COVID-19. Entonces es muy complejo la situación de un arrendatario. Máxime cuando hablamos de contratos de arrendamiento donde para poder ejercer el derecho de defensa conforme la norma actual del Código General del Proceso, pues el arrendatario va a tener que estar al día en el pago de los cánones para que pueda ser escuchado y ejercer su derecho a la defensa en un proceso de restitución de bien inmueble arrendado. Y es por eso que tenemos que tener presente que esta fuerza mayor, si bien es cierto, se puede argumentar para lograr buscar un acuerdo entre las partes, también es cierto que la fuerza mayor solo la decreta un juez después de un debate probatorio. ¿Y eso qué significa? Que con decretos del gobierno o sin decretos del gobierno, la declaratoria de fuerza mayor requiere sentencia judicial. Y así las cosas, cuando tenemos entonces a las aseguradoras y a las afianzadoras en su rol como garantes del pago del canon, en virtud de un contrato de fianza o en virtud de un contrato de seguro, y algunas, no todas, se han excusado para el no pago, el no cubrimiento de esa póliza o de esa fianza porque se encuentran en una fuerza mayor, esto se
es más que un abuso del derecho. Están afectando a las inmobiliarias y a los propietarios que vienen pagando durante años una póliza o una fianza. Pero ¿quién es la parte fuerte a nivel contractual en un contrato de seguro o en un contrato de fianza? No es la inmobiliaria, mucho menos el propietario. Y ni qué decir del arrendatario. Es la aseguradora o afianzadora. Y en reiteradas oportunidades la Corte ha hablado acerca de la posición contractual dominante y cómo esto no puede ser una posición para que haya un abuso del derecho, porque esto genera responsabilidad civil y genera daños y perjuicios. Entonces, volvemos al mismo punto. ¿Cuántas inmobiliarias han estado dispuestas a demandar a una aseguradora? Yo creo que no hay ni el primer precedente hasta la fecha. Porque es más fácil caerle al arrendatario que a una aseguradora, aún teniendo el derecho de obligarlas a cumplir ese contrato de fianza o ese contrato de seguro. Este es un tema muy amplio. Hoy lo estamos tocando de una forma resumida y tangencial, los aspectos claves y más importantes. Yo los invito a que visiten mi canal de YouTube, me encuentran como Abogada Mafe Ruiz, ahí amplío todos estos aspectos de una manera más profunda y de seguro les va a ser de mucha utilidad. Cuando hablamos del abuso del derecho, también hay reiteradas sentencias de la Corte donde dice que el abuso del derecho e inclusive cuando se demuestra que hubo mala fe contractual, porque es que la buena fe contractual se presume y es una obligación por mandato constitucional entre los contratantes. Entonces, cuando se prueba la mala fe o el abuso del derecho, esto la Corte ha dicho que genera daños y perjuicios. Y volvemos al tema, ¿hasta qué punto los arrendatarios que han sido maltratados en este proceso, porque ha habido maltratos para los arrendatarios, o también han habido casos de arrendatarios con poder económico que han querido excusarse en la fuerza mayor para no pagar un canon al que siguen haciendo uso del inmueble? Por ejemplo, empresas que no requieren aperturar, abrir al público, pero sí podían funcionar con pocos trabajadores dentro del local donde están, a puerta cerrada, y a pesar de eso, se escudaron en la fuerza mayor, teniendo poder económico para no cumplir con la obligación del pago del canon. Entonces, esto se aplica a ambas partes. Digamos que hemos hablado de los casos más comunes, donde es el arrendatario eh, que el que tiene menos poder económico, que realmente fue afectado y si estuvo en una o está en una fuerza mayor que le impide el cumplimiento de sus obligaciones, o que inclusive al no poder explotar el inmueble local comercial, pues efectivamente se pierde la causa del contrato. Podría decirse perfectamente eso. Pero todo esto requiere de un pronunciamiento de las altas cortes, pero para ello tienen que haber demandas donde se puedan esgrimir estos argumentos. Y para ello tienen que haber arrendatarios que puedan pagar el abogado, que puedan ponerse al día para que sean escuchados y ejercer su derecho a de contradicción en el proceso. Y entonces aquí vemos cómo muchas inmobiliarias cometieron unos errores muy graves en este proceso, en este caminar, y no quisieron, estuvieron muy cerradas a lograr acuerdos, estuvieron muy cerradas como a comprender o a brindarle opciones, fórmulas de arreglo al arrendatario. Inclusive se negaron a recibir inmuebles de arrendatarios que pagaban la penalidad, de arrendatarios que querían entregar en debida forma. Conocí casos inclusive donde dejaron de contestar, no todas las inmobiliarias, pero muchas inmobiliarias cometieron muchos abusos. Y entonces aquí hablamos otra vez del abuso del derecho. Ciertamente el arrendador y el propietario del inmueble tienen derecho, están en el derecho de exigir el pago del canon, por supuesto. Y el arrendatario tiene derecho a esgrimir las razones por las cuales no va o no puede pagar el canon.
Y esto, si se va a controversia judicial, pues ya sabemos que habrá un debate probatorio y de argumentación jurídica. Pero antes de llegar allá, existe la posibilidad de fórmulas de arreglo para un acuerdo conciliatorio, para un- una conciliación que impida pues todo ese desgaste para las partes. Y fíjese cómo entonces podemos hablar también que el arrendatario inclusive podría igualmente demandar no solo a las aseguradoras, sino también a las inmobiliarias por abuso del derecho, por mala fe contractual, porque en muchas oportunidades lo que hicieron fue dilatar la entrega para que se causaran cánones del siguiente mes. Y del mismo modo, si se logra probar en un proceso que el arrendatario podía pagar, pero no lo quiso hacer, hay una mala fe contractual. Y entonces se cambian los papeles. Y a quien se puede demandar por abuso en el derecho es al arrendatario. Esto es un tema muy complejo y todo al final se circunscribe a si van a haber demandas que nos muestren y nos delimiten un precedente jurisprudencial, porque esto no tiene precedente. Hay jurisprudencia sobre abuso del derecho, sobre la buena fe contractual, sobre la fuerza mayor, el caso fortuito, sobre la causa lícita, pero no una jurisprudencia puntual acerca del incumplimiento contractual en el marco de una pandemia mundial con aislamiento preventivo obligatorio total durante 5 meses prácticamente. Entonces, lo que debemos es analizar todos los aspectos que pueden afectar este tipo de contratos para solventar las situaciones tanto del arrendatario como del arrendador, llámese inmobiliaria o directamente el propietario, y por supuesto del rol que cumplen las afianzadoras y las aseguradoras. Y los arrendatarios están, como les digo, en un contexto muy complejo, porque si bien es cierto, cambió su proyecto de vida en la medida que pues les tocó cerrar. Imagínense ahora entrar en controversias jurídicas cuando ellos ni siquiera están acostumbrados a eso. Inclusive las inmobiliarias y sobre todo las aseguradoras, pues ese sí es su día a día, las demandas por falta de cumplimiento en el pago del canon. Pero para el arrendatario no es así. Entonces, no vemos de continuo que haya muchas demandas en ese sentido. Vamos a pasar a ver el decreto 797 del 2020, al que hice referencia en un principio, y habla sobre esa sentencia, habla sobre el decreto en sí, habla sobre la posibilidad, el gobierno permitió la terminación unilateral de los contratos en local comercial para ciertas actividades económicas, pagando un tercio de la pena o un canon de arrendamiento en su defecto, con unos condicionamientos como estar al día y demás. En su momento, cuando hablé del decreto, eso está en mi canal de YouTube, en un en vivo, precisamente les decía que no era un decreto que fuese muy beneficioso para el arrendatario. ¿Por qué? Porque al final del día el arrendatario tiene derecho a controvertir en una demanda, esos cobros que se le están haciendo, sobre todo si no está explotando económicamente un inmueble. Y entonces la Corte, que tiene el control de constitucionalidad, cuando el gobierno en estos estados de excepción, en estos estados de emergencia, expide decretos que afectan derechos fundamentales, hace un control de constitucionalidad. Y ese control de constitucionalidad, pues en este caso, es un control de constitucionalidad que lo único que deja es, entre comillas, un precedente jurisprudencial. ¿Por qué? Porque es que la vigencia del decreto fue hasta el 31 de agosto, si no estoy mal. De tal suerte que ya no podemos hablar de que tiene un efecto directo en la posibilidad o no de acogerse al decreto, porque es que el decreto ya no está vigente. Y entonces tenemos que circunscribirnos al principio de legalidad. ¿Qué significa esto? El principio de la legalidad nos dice que debemos aplicar la ley vigente al momento de los hechos. Entonces, la ley vigente, al momento en que se suscribieron los acuerdos durante la vigencia de ese decreto 797, pues son plenamente válidos. Y no podemos hablar de los que
de los acuerdos que ocurran después de la declaratoria de inconstitucionalidad, porque la vigencia de ese decreto ya no existe, ya no está vigente. De tal suerte que el decreto como tal no afecta los acuerdos que se suscribieron, son plenamente válidos, pero sí nos permite, según el pronunciamiento de la Corte, ayer me metí a la página de la Corte Constitucional para mirar la sentencia a profundidad, todavía no la han publicado, pero tenemos claridad que en sus argumentaciones al parecer están relacionadas con la posibilidad que tienen las partes del derecho de controversia, y también nos habla que el Código Civil y el Código de Comercio tienen normas que podrían haberse usado para solventar esa situación, bien sea de fuerza mayor o de caso fortuito, en las circunstancias que se vivieron durante la pandemia, y no llegar a inmiscuirse en el tema de la autonomía de la voluntad de las partes cuando suscriben un contrato de arrendamiento, menoscabando esa voluntad de las partes y la posibilidad que tienen las mismas de controvertir eh, eh, esos cobros o esa justificación para la terminación unilateral en determinadas circunstancias. Bueno, entonces hablamos de que es un precedente jurisprudencial en esa medida. En esa medida es que podemos entender que los próximos decretos, si llegásemos otra vez a la misma situación, pues digamos que el gobierno va a tener que revisar estos pronunciamientos de la Corte antes de expedir un decreto en esos sentidos. Bien habría sido de pronto que le permitiese al arrendatario en vez de meterse con la autonomía de la voluntad, afectando el contrato celebrado por las partes, bien hubiese podido el gobierno sacar un decreto donde dijese, bueno, el arrendatario que se atrasó durante el lapso de marzo, mediados de marzo, hasta el fin del aislamiento preventivo obligatorio, podrá ejercer el derecho a la defensa sin necesidad de estar al día en los cánones de arrendamiento debidos en los procesos de restitución de bien inmueble arrendado. Y esto habría afectado el Código General del Proceso, que tiene una aplicación para circunstancias de este tipo de procesos, y aquí sí le habría brindado una puerta al arrendatario para que ejerza su derecho a la defensa, su derecho a la contradicción y a controvertir las pruebas, y lo mismo del arrendador. Pero esto no lo hizo. Lo que sí hizo fue intervenir en un contrato que está entre dos partes, bajo la autonomía de la voluntad, y imponiendo una solución que en últimas tampoco beneficia al arrendatario y en muchos casos tampoco al propietario. Porque el propietario entonces, que vive de esas rentas, ¿cómo queda? No puede alquilar el inmueble, tampoco va a subsistir con la penalidad de un canon. Entonces fíjense cómo esto realmente tiene un trasfondo que va más allá, y definitivamente no fue un decreto que ayudara mucho en su momento al arrendatario, y mucho menos a solucionar esas controversias que se suscitaron entre arrendadores y arrendatarios por el impago de los cánones de arrendamiento. Bueno, la presentación de hoy va hasta acá. Yo sé que es un tema muy profundo, hemos tratado muchísimos aspectos de una forma muy resumida. He tratado de ser lo más concreta y puntual en estos aspectos que son muy profundos, pero vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes puedan ampliar alguna información que requieran en algún aspecto de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, voy a dejar acá de compartir pantalla y quedo atenta. Entonces, agradecemos si quienes tengan alguna duda, lo pueden hacer de dos formas. Pueden levantar la manito para darles la opción y puedan hacer la pregunta directamente, o a través del chat. Creo que aquí ya están en el chat.
que es un tema muy interesante, que muchas gracias, que muy clara la charla te están diciendo. Con mucho gusto, es con el mayor de los gustos y de todas formas, como les digo, este es un tema muy amplio, muy profundo, de tal suerte que la invitación es a que de pronto lo puedan ampliar en el canal que tengo en YouTube. Me encuentran como abogada Mafe Ruiz, ahí tengo cada uno de esos temas que abordamos en esta ponencia del 23 de septiembre con la Universidad San Buenaventura, de una forma muy resumida, muy puntual, pero que ustedes pueden profundizar en ese canal donde he desglosado en más de 7 videos cada uno de estos aspectos, porque hay aspectos doctrinales, aspectos jurisprudenciales que hay que tener en cuenta en la medida que no hay ley aplicable a este tipo de situaciones, ni hay precedente específico jurisprudencial aplicable a estos casos, de tal manera que hay que hacer un análisis inclusive de la doctrina como fuente de derecho. Listo, mira, doctora María Fernanda, ¿será que en el chat te queda fácil colocar, por ejemplo, colocar las redes para que la gente de pronto que no alcanzó o de pronto no las tienen para que te puedan seguir? Pues me encuentran en Instagram, en Facebook y en YouTube como abogada Mafe Ruiz. Ahí, Listo, entonces. así como lo escribí en el chat, me encuentran y lo que necesiten con mucho gusto. Estoy para servirles. La idea es que en estos tiempos, que son tiempos muy complejos para toda la sociedad, podamos apoyarnos mutuamente, porque realmente la economía se activa cuando el emprendedor sale adelante, cuando hay un tema de solidaridad que está presente en las relaciones contractuales, máxime cuando esto es un mandato constitucional. Entonces la idea es que entre todos podamos construir país, y para construir país tenemos que ser solidarios, tenemos que enfocarnos en ver cómo entre todos nos ayudamos para salir adelante de esta situación tan compleja que ha afectado de una forma muy dura a la sociedad. Sí, doctora María Fernanda, María Isabel Hernández dice, tengo una inquietud con respecto a las aseguradoras, pero no nos amplía la pregunta, María Isabel. ¿Qué inquietud tienes, María Isabel, sobre las aseguradoras? Dice, aquí dice, proceder en una demanda contra una aseguradora en el caso de una inmobiliaria que se ve afectada, ¿esto requiere de un proceso normal? Bueno, el proceso que debe seguirse para demandar a una aseguradora o afianzadora es en virtud del contrato que suscribieron, bien sea de fianza o de seguro. Y entonces estamos hablando de una responsabilidad civil contractual. Y entonces tendremos que ir a la jurisdicción ordinaria para que dirima este conflicto donde vamos a demandar porque hay un incumplimiento de esa afianzadora o de esa aseguradora en el pago de la póliza a la cual está obligado en virtud de ese contrato. Y resulta que las afianzadoras, algunas se escudan en el no pago porque su contrato es de carácter accesorio al contrato de arrendamiento, y como quiera que este está en un limbo jurídico, así le dicen, porque he tenido casos muy puntuales donde tengo conocimiento pleno de los argumentos que ellos exponen para no pagar. Entonces dicen que en consecuencia ese contrato de arrendamiento pues estará, digamos que no válido o no hay una obligación al pago, y en consecuencia el contrato accesorio, que es el de fianza, tampoco. Y eso es un error. Es un error muy grande, primeramente porque la validez o no de ese contrato de arrendamiento la tiene que decretar un juez. Segundo, porque es que el contrato de fianza, si bien es cierto es accesorio, también es claro que la obligación que está combinada a cubrir es precisamente el pago del canon por el incumplimiento del arrendatario. Y en ninguna póliza, ni en ninguna contrato de fianza, hay como causal eximiente para el pago, para el cumplimiento del pago de la póliza, para ese cubrimiento de la fianza, que en razón a una fuerza mayor del arrendatario o de la aseguradora o en virtud de una pandemia mundial, entonces se inhibirán y no estarán combinados al pago. Por eso es que muchas aseguradoras y afianzadoras cambiaron sus contratos
y en estos momentos les están haciendo firmar nuevos contratos a las inmobiliarias colocando eso como excepción para el pago. Porque si las demandaran a ellas por no pagar, ganarían el proceso las inmobiliarias. Listo. Por acá hay otra, dice, buenas tardes, necesito saber si esto aplica cuando el inmueble es rentado con servicios incluidos. Bueno, esto aplica para todo tipo de contrato en general. Y cuando hablamos de arrendamiento, también hablamos de los contratos de arrendamiento que son con servicios incluidos. Eso, digamos que la prestación de ese servicio adicional que está incluido dentro del contrato de arrendamiento no cambia toda la lógica jurídica argumentativa que hemos desglosado en este espacio. Listo. Bueno, doctora María Fernanda, mil gracias. Las personas están escribiéndote que muy interesante, que muy clara la conferencia. Te agradecemos muchísimo. Gracias a todas las personas que se conectaron. Les deseo una feliz noche. Nos vemos mañana. Doctora Dorian. Señor. Señora Dorian, es que me conecté tarde porque estaban los grados de la San Buenaventura en la graduación. Ah, sí, señor. Cuéntenos. Cuéntenos. Deseaba hacerle una pregunta a la doctora. Muy buena ponencia, doctora. La felicito. Hacía rato no veía una disertación tan clara en cuanto al sector inmobiliario, al contrato de arrendamiento. Gracias. Doctora, como la Corte Constitucional decretó inconstitucional ese decreto del presidente en cuanto a los arrendatarios, pues que se atrasaban hasta 6 meses, se atrasaron. Yo tengo clientes de 6 meses con arrendamientos, servicios públicos, de todo. Tremendo. Pero pues ellos auspiciados en la pandemia no pagaban, ¿cierto? Claro. Se auspició la cultura del no pago. Entonces allí, como es una jurisprudencia de la Corte, ¿cierto? Una decisión constitucional, me imagino que prima sobre ese decreto presidencial. Y entonces, pues todas las demandas que se han hecho contra esos arrendatarios morosos, ¿qué pasa ahí, doctora? Bueno, primeramente te agradezco muchísimo tus palabras. Para mí es un placer poder compartirles esta información y me alegra poder haberme dado a entender de la mejor manera posible. Ahora bien, dando respuesta a tu pregunta, debo indicar que este decreto 797, que refiere la terminación unilateral a la que podría acceder el arrendatario para finalizar los contratos de arrendamiento, pagando 1/3 de la penalidad o un canon en su defecto, hasta el 31 de agosto, que fue su vigencia, tuvo validez. Es decir, que los acuerdos que se suscribieron hasta esa fecha, en virtud a ese decreto, son válidos y gozan del principio de legalidad. Están revestidos de legalidad porque era la ley vigente al momento de esa situación. Posterior a ello, dejó de tener vigencia, o sea que ya no son aplicables. A partir del 31 de agosto en adelante ya no son aplicables esa posibilidad para el arrendatario. Y las demandas que hayan contra el arrendatario, que argumenten que el acuerdo como tal no tiene razón de ser porque la Corte declaró inconstitucional ese decreto, pues no tendría razón de ser porque la declaratoria de inconstitucionalidad fue con fecha posterior a la vigencia del decreto. De tal suerte que los acuerdos suscritos hasta el 31 de agosto, que es la vigencia del contrato, están revestidos de validez, de legalidad y por lo tanto son aplicables y deben honrarse en los términos pactados. Ahora bien, el incumplimiento de esos acuerdos, dependiendo de cómo fueron redactados, le permiten al arrendador resolver, es decir, finalizar ese acuerdo y ejecutar las obligaciones pactadas sin ningún tipo de descuento y poder cobrar el 100% de la pena y demás. Pero depende cómo fueron redactados esos acuerdos. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esta declaratoria de inconstitucionalidad de este decreto? Para que el gobierno tenga esto como precedente y a nivel nacional tengamos como precedente jurisprudencial esto, en la medida que, lo que pasa es que es importante estudiar a fondo
la sentencia como tal, que no ha sido publicada, por lo menos en internet no está. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener un precedente jurisprudencial para casos en el futuro. Entonces, cuando se expidan decretos en situaciones similares a las vividas en el aislamiento preventivo obligatorio, en una pandemia mundial, pues digamos que se va a tener en cuenta ese tipo de pronunciamientos antes de expedir decretos de esa índole. Y por ello es tan importante observar cuál fue la disertación de la Corte, porque tengo entendido que estuvo muy parejo. O sea, hubo como 4 en contra y 5 a favor de declarar inconstitucional ese decreto. Entonces sería maravilloso poder observar cuál fue el salvamento de voto, es decir, qué dijeron los que no estaban de acuerdo con declararlo inconstitucional y qué dijeron los magistrados que sí están de acuerdo y por lo cual declararon inconstitucional el decreto. Y hay una información respecto al tema de la contradicción que no se permite cuando se impone este decreto, se expide de esta manera, y de igual manera, cómo eso interviene en la autonomía de la voluntad de las partes, habiendo la posibilidad de que éstas accedan a herramientas tanto legales del Código Civil como del Código de Comercio para solventar esa situación, como por ejemplo la posibilidad de solicitar en local comercial el reajuste del CANA. ¿Correcto? Mi doctora, muchísimas gracias. Qué explicación tan profunda y obviamente toca decantar y digerir esa sentencia constitucional. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, doctora María Fernanda, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana, que tengan una buena noche. Muchas gracias a ustedes, muchas bendiciones para todos. Feliz noche.